demandas y qué exiges para que se resuelva este caso? Doctora, yo estoy demandando a este denigrante jefe mío por la sencilla razón que yo necesito que él me dé $30,000, ¿me entiende? Por daños, prejuicios y por todas las cosas que me ha hecho sufrir, todas las ignorancias que él como persona ha cometido con respecto a mi persona, porque todo ha sido simplemente porque soy gay. O sea, tú piensas que todo ha sido por discriminación. 100%. Su prejuicio y su discriminación contra ti. 100%. Cuéntame los hechos, por favor. Doctora, mira, yo trabajo para este restaurante hace un periodo de 3 años. Ok. Yo siempre he trabajado, nunca había tenido ningún tipo de problema. ¿En qué capacidad? Yo ahí era bartender, o sea, trabajaba de noche como bartender, ¿me entiendes? Pero también servía comida, todo lo que ellos me mandaban. Mesero / bartender. Ok. Entonces, yo llevaba trabajando para este restaurante 3 años y medio con la misma manager, que todavía es la que aún hoy por hoy se mantiene, y todo iba perfecto. Hasta en el tiempo de 1 año y medio que llegó acá el compañero y compró el restaurante. Él desde que llegó, sí todos nos dimos cuenta de que vino con un poco de posesión. ¿Me entiendes? Era lógico, el nuevo jefe, todo el mundo queríamos hacer las cosas lo más correctamente posible para evitar, como es lógico, lo que pudiera suceder, porque ya yo sabía que a mí me olía, ya que él venía con su antipajarerismo encima. ¿Por qué? Porque, doctora, por la siguiente razón. Cuando yo llegué, el primer mes todo muy bien, pero él la tenía cogida conmigo, era encima de mí, porque si tienes que limpiar, porque si tienes que hacer esto, porque si tienes que hacer lo otro. Necesitábamos a alguien que lo hiciera. Alguien tenía que hacer ese trabajo. Está bien, pero yo nunca te lo dejé de hacer, yo siempre te lo hice. ¿Me entiendes? Lo que no de la manera que él siempre quiso que yo hiciera las cosas, porque todo era con rectitud, con fuerza. Tienes que hacerlo, soy tu jefe. No, yo entiendo que yo no tengo que Un hacer, momentito, porque es mi trabajo. ustedes no vinieron a conversar. Yo Esta entiendo. conversación la pudieron haber tenido en otro momento. Aquí vinieron a hablarme, a explicarme el caso a mí. Ok, doctor. Así que, por favor, háblame a mí, no hables con él. Ok. Doctora, él llegaba por la mañana, ¿me entiende? Nosotros preparábamos todo antes de abrir el restaurante. Y, anyway, él de momento un día me dice a mí, pasa por un pasillo y parece que viene como que alterado de su casa, ¿no? Y me dice, tú eres una de las personas que ya me van a sobrar a mí aquí. Yo me quedo así, dígole, ¿por qué, jefe? Dice, porque tu actitud no me gusta. Dígole, ¿pero por qué? Yo te le he hecho algo, hasta ahora yo llevo 1 año y medio trabajando Tiene aquí. muy mala actitud, doctora. ¿Me muy mala entiende? actitud. Mi actitud, doctora, porque... Habla conmigo. Ok. Yo me la pasaba todo el tiempo trabajando en el restaurante, vendiendo las mesas, inclusive los clientes todos estaban satisfechos conmigo. ¿Me entiendes? Lo que no soportaba era que yo tenía mi poca debilidad. Entonces empezó a decirme de que si yo tenía que cambiar mi manera de ser, que porque yo no me buscaba mujeres. Doctora, ¿cómo yo me voy a buscar una mujer si yo soy Solo más mujer que quería madre? ayudarlo, ¿Me estás doctora. entendiendo? Pero totalmente. Pero no. Entonces él me llama a su oficina y él me dice a mí, yo soy religioso. Y tú sabes que a mí las maneras de... O sea, la forma que tienen ustedes, a mí no me gusta porque yo soy totalmente de Dios. Y Dios no ve esas cosas bien a su favor. Le dije, bueno, Dios es Dios y esta diabla que está aquí es esta diabla que está aquí porque yo no tengo nada que ver con esa historia. ¿Me estás entendiendo? Yo vengo aquí a trabajar. A mí lo que me interesa es que usted, ¿me está entendiendo? Me ponga a mí a trabajar en el trabajo que me va, pero que me lo pague. Entonces, Doctora, no me pagó. ¿pero qué pregúntale trabajo por te qué, puso a doctora, hacer? ¿Qué pregúntale por trabajo qué. te puso a hacer aparte del Mira, tuyo? doctora, él un día me dice a mí que tenía que ir a limpiarle el baño. Yo fui perfectamente correcto, le limpié su baño. Y entonces lo que ya no toleré más ni me gustó más de la forma de él de tratarme a mí fue, doctora, que me dijo, párate allá afuera, en la puerta del baño. Yo me tuve que parar en la puerta del baño. Y él se sacó su miembro, doctor, y me orinó toda la taza por fuera. ¿Me entiendes? Y para cómo se la sacudió delante de mí, con la croquetica de pollo de tú esa que tiene él, para que me venga a mí a decir a mí de que yo tengo que volverse a limpiar. Ahí le dije, no, se lo va a limpiar tú y tu mamá. Yo cogí, miré mi espalda y me fui. Ok. Y entonces te despide por eso. Él me despide por eso. ¿Me entiendes? Pasó una semana y yo empecé a llamar a él y a la manager, por favor, para que me dieran mi cheque, me diera mi cheque, me diera mi cheque. En fin, él me dijo que a mí no me iba a dar nada. Que me fuera con mi plumería y con mi pajarería hacia otro lado. Bueno, yo decidí actuar por mi cuenta. Yo llegué a la oficina, un día a las 12 del día, y abrí la puerta y estaba él sentadito, ¿me está entendiendo? Y yo fui y lo amenacé, doctora, lo amenacé de muerte. Porque yo me piensa, sentía doctora, que lo voy a que tener no sabía qué trabajando iba a conmigo hacer, ya él me después de tenía hacerme mal, eso? ¿Qué le dijiste? ¿Que lo ibas a matar? que lo iba a matar, aunque verdaderamente yo no lo iba a matar, esa no era mi intención. Ajá. Mi intención era c***lo a él y a todo el que estuviera ahí, llenarle todo eso de para que él aprendiera a respetar a las personas. Ajá, meterles miedo. Sí, claro. Ok. Se en la ¿Y oficina. qué fue lo que Oficina me iba de aquí. Ok, ¿y qué fue lo que pasó entonces? Nada, doctora. Simplemente yo me metí 3 días aguantando. Yo no iba al baño, yo no quería tomar ni laxante ni quería tomar nada, porque yo dije que yo de alguna manera me tenía que vengar con él. Sí, doctora, yo fui. Y es verdad que yo lo amenacé, yo me metí la mano en el bolsillo. Como Me si hice como tuviera que una yo llevaba un pistola. arma. Sí.
Y le dije a todo el mundo aquí. Estábamos Y espantados, le dije, doctora. necesito que me den mi dinero. Y él no me quería dar mi dinero. Toda esta me dijo, yo no te voy a dar nada, y salte de aquí porque te voy a llamar a la policía. Y yo le dije, bueno, si tú me sacas a mí aquí un celular o algo y tú me llamas a la policía, yo les voy a caer a tiro a todos ustedes. ¿Me entiendes? ¿Y llevaba pistola de verdad? ¿Cómo yo voy a llevar una pistola, doctora? No llevaba nada. ninguna pistola. ¿Tú te imaginas que Probablemente la doctora? traía, Yo le tengo doctora, un pánico probablemente la a traía. los hombres y esas cosas, no puedo, eso es una mentira, eso es para Ok, intimidar. dime una cosa, ¿hay evidencia de lo que pasó? Porque había cámaras de seguridad. Sí, doctora. Perfecto. Vamos a ver las imágenes, por favor, de lo que ocurrió ese día. Yo fui a hablar con él, doctora, a exigirle mi dinero, mira, de la No, manera llegó que me trató. amenazándonos, doctora. Llegó amenazándonos. Yo no te a llegué todos. amenazando, pero tú sí me empujaste. Yo necesitaba que él saliera, Sí, me que maltrataste dejara de también, asustar a los demás empleados. Mire, doctora, ese era el arma que yo llevaba. Las propias mías, porque no llevaba otra más ninguna. Mire, doctora, lo que hizo. Claro que sí. ¿Cómo lo iba a tener Te lo ahí? mereces. ¿Cómo lo iba a tener ahí? No, y lo que te falta, porque eso no, eso no se va a quedar así. ¿Cómo lo iba a tener ahí? Literalmente se ensució en... Sí, arriba de él. Literalmente. Arriba de él, doctora, Mire, se la Ok, Mire lo vendió. que hizo. perfecto. Si él literalmente me Mire. bordió toda la taza llena de orina. Yo tenía que Golpeando a los demás pagarle a él con la misma empleados. moneda. Golpeando a los demás empleados. Es peligroso, Ahí doctora, tiene, no, es yo no soy ningún peligroso. La caca no huele a peligro. I'm sorry. No, a peligro no. Muy bien. Raúl, ¿cómo respondes a la demanda? Yo necesito una orden de restricción para que él no se acerque a mí. Raúl, ¿tú tienes problemas con la gente homosexual? Sí, sí, doctora. ¿Por Porque Pájaro soy, frustrado. soy religioso y yo no siento que sea adecuado que un hombre ande con un hombre. Es Y un ni mal que una- ejemplo. me imagino ni que una mujer Ni una tampoco. mujer con una mujer. Porque los nada, hombres diga, usualmente si él hacen no una tiene- no excepción tiene para las consecuencias. mujeres. Usualmente cuando están con ellos en la cama hacen una excepción para las mujeres. Claro, él. Bueno, no sé doctora, si tú también la harás. bueno, A porque la pero- tú lengua, sabes. y a las plumas. Pero papá, te Pero sea, la imagínese, hipocresía, tú sabes que abunda en esta imagínese, vida. doctora, ir a un lugar a comer y luego el mesero te está jodiendo ahí enfrente de Yo estoy haciendo medio mi trabajo, mundo. todo el No, mundo un está momentito. acostumbrado. Una cosa es un mesero que esté seduciendo a su... eso es inapropiado. Doctora, ¿él le puede decir? Pero un mesero que simplemente es homosexual, pero está haciendo su trabajo. Y nunca se lo usualmente dejé no hacer tiene mal. problema. Jamás. Doctora, yo llegué hace 1 año y medio, compré el lugar, lo dejé trabajar. Yo miraba, aunque fuera gay, yo lo dejé trabajar. No era mi plan despedirlo hasta ¿Y por qué que no me lo hizo- pagabas? hasta que hizo lo del video. Soy Elizabeth. Elizabeth, Ah, estás aquí apoyando al demandante. Sí. ¿Cómo lo Yo conoces? trabajé con él de hecho, nosotros trabajamos antes de que este señor llegara a la empresa. O sea, tú eras empleada de este restaurante también. Sí, sí, doctora, ella desde trabaja siempre. ahí Y al yo mismo conocí tiempo. a Gilberto Ok. ahí. Yo he sido testigo de las humillaciones que le ha hecho este señor con todo el personal enfrente. Gilberto me pidió que yo fuera su testigo en la corte criminal. Yo fui testigo. Y cuando llegué al otro día a mi trabajo, el señor me llama a su oficina y me dice, ¿cómo están tus papeles? Le digo, ¿qué? Dice, sí, yo quiero ver tus papeles, quiero que me muestre que eres legal. Le digo, bueno, yo se los traigo mañana, yo se los traje. Y cuando él vio que yo sí soy ciudadana, me dice, ¿pero qué? Esto debe de ser falso. Porque ¿No parece americana, doctora? porque dice, tú con esa cara que sí, tienes, porque me así, dice, doctora. con esa cara que tienes, tú deberías estar. Este hombre es una bola de prejuicio. Una bola de prejuicios. No sí. es solamente anti-gay, es anti-migrante. Nadie me explicó qué cargos te puso a ti la policía cuando te arrestó. Sí, doctora. A mí me pusieron 6 meses de probatorias. Ok, perfecto. Testigos de del demandado. Oh my God, mira quién trajo. A buena onda. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Su doctora nombre? Polo. Buenas tardes, doctora Polo. Mi nombre es Cecilia y yo soy la gerente del restaurante donde está el dueño. Perfecto. Y obviamente fue bien votado porque es muy arrogante, muy... ¿Arrogante él? irrespetuoso. ¿Él es arrogante? Sí. Así Y es, nuestros clientes doctora. nos están dando muchas quejas. Usted estaba Cuando- presente el día del problema que él vino a reclamar su plata. Exactamente, ¿Por qué no le estuve allí. pagaron su plata? A causa de lo que vio en ese incidente, yo pensé que nos iba
aventé una bomba de química y, Niña, pero ¿tú crees que con, esta pájara con todo no el tiene que olor ver como horrible y laborista? todo, yo pensé que nos aventó atrevida, una la vieja y esta, me loco. asusté. Le vi Sí. cuando Mi pregunta fue por qué no le Mira. habían pagado su salario que le debían. Le tengo el cheque preparado, pero tengo instrucciones del 7 dueño meses. a cómo, a cuándo dárselo. Yo estoy al tanto de todas las leyes federales, las O estatales sea, que usted y está las trabajando para un regulaciones. hombre que rompe la ley cuando le da la gana y le dice arrogante aquí al... Pero si ella mandaba a mi amiga. ¿Tu nombre cuál es? Junior, es que siempre buenas estaba- tardes, Junior. doctora. Yo vengo a apoyar a mi jefe. Ajá. Ahora, que lo Yo ayudan a soy entrar a gay, trabajar aquí, pero trabaja frustrada yo me y sé como sea. comportar, Sí. me comporto. Sí, claro. Aquel anda por los pasillos, por todo. Papi, porque tú últimamente estás hecho una caminando, bajada se de vuelve a regalando, caminar, que si Dios, los que si clientes Jehová. dan ¿Cuántas veces quejas jefe no te dijo a ti que te tenías que meter a cristiana? Cállate, los clientes Todo- se dan que se Sí. quejan de la manera que él camina. Sí, de la Sí, manera en que doctora, camina, yo como quiero- Ustedes atiende. tienen los peores clientes del mundo. Cierren el restaurante. Desde que se unió con el jefe. Acuérdate que yo siempre, mira, yo desde que A nací, ti así, él nunca te ha dicho nada de que Ese te es un busques buen una ejemplo. mujer. Él es un buen ejemplo. Sí, me lo ha dicho. Ajá, y tú te lo Un tragas. buen ejemplo de... Sí, de- lo he pensado. Qué frustración, Qué doctora. horror, Oh, my señores. God. Mire, señores, yo últimamente estoy viendo los estragos más grandes del mundo y la gente callada. Las estaciones de policía están haciendo anuncios de que uno llame. Mira, vamos a pasar a los expertos, Roberto, que es el doctor Leal y el profesor Daniel Álvarez, sociólogo. Las mismas estaciones de policía están haciendo anuncios y diciéndole a la gente que no tengan miedo, que cuando hay crímenes, ¿usted lo vio? Sí. Ajá, que llamen, que no tengan miedo si son indocumentados, que ellos no van a llamar a ICE, ni a inmigración, ni a nadie, porque estamos viendo un desbarajuste y es porque la gente tiene miedo. Sí. No te puedes paralizar, muévanse, delaten, llamen a la policía. Aun si ustedes son indocumentados, háganlo. Sí. No aguanten abusos, no aguanten agresión, no aguanten crímenes. Como tuve que limpiar la ensalada. Ok, Por eso te pagaba. este hombre después que hizo lo que hizo, él no sabe ni qué cargos le pusieron, pero yo pensaba Doctora, que si le iban a estoy poner documentado. false imprisonment. Eso fue. O sea, Eso fue. Lo que pasó fue, yo tuve la oportunidad de verlo online y básicamente él lo acusan inicialmente de privación ilegal de libertad. Exacto. Pero Eso, se eso lo me bajaron a agresión Agresión. o violencia, delito menor. ¿por qué? Bueno, me imagino porque Porque para la agarrarlo ahí. privación de libertad ilegal tuvieron que haber demostrado que él amenazó con algún tipo de arma y él no estaba armado. No estaba armado. Él no estaba armado. Entonces, por lo tanto, al no estar armado y no tener la posibilidad de detener a alguien en contra de su voluntad, porque no tiene la quién posibilidad de sabe hacerlo. si hasta empezaron a averiguar cómo era el ambiente dentro del restaurante y lo que estaba pasando? Sabrá Dios. Bueno, profesor Álvarez, hace poco ahora en Orlando, un ex empleado que habían despedido por problemas con otros empleados, regresó con una pistola, mató a 5 de sus compañeros y luego se suicidó él. Este es el último de un gran número de eventos muy parecidos que se han dado en Estados Unidos a través de los años. Pasa bastante a menudo. Yo me pregunto, ¿por qué? Porque al final la tasa de desempleo está más baja que en los últimos 16 años. Estamos en un 4.3, la más baja, o sea que la gente está empleada. Este cuento de que ay, hay una inseguridad, bueno, para el vago siempre hay inseguridad, pero los que quieren trabajar aparentemente tienen oportunidades. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan estos eventos? El estudio más riguroso, doctora, que se hizo en el 2013, demuestra que anualmente hay un average de 800 casos de asesinato, como usted ha descrito, como estamos tratando en este caso hoy en día. El 75% son por hombres solteros. Y el motivo principal por qué ocurren estos asesinatos es la vejación, Humillación. la humillación, la hostigación, de denigrar al trabajador y llevarlo a la pared, al punto que psicológicamente hay una ruptura psicológica y esa persona entonces pierde todos los estribos y mata al empleador y sigue matando a sus fellow empleadores. En otras palabras, nosotros pensamos que la mente humana es una mente fuerte. La mente humana es una mente frágil, doctora. Y una cosa como esta, si tú empujas a una persona hasta la pared y esa línea fina entre la normalidad y la locura se rompe,
podemos ver todo tipo de estragos increíbles. Y un solo detalle, doctora, esto es un ambiente laboral hostil y me llamó mucho la atención el testimonio del testigo que dice, yo me porto bien. Sí. Y eso Y él habla no se mucho. porta, eso no es portarse bien. O sea, eso es Dejarse intimidar por un ambiente de trabajo hostil. Exacto, eso no es portarse bien. Doctora, Él él es está- jefe, hay que hacer lo que diga. No, jefe. señora, aquí no hay que hacer lo que un jefe irascible Lo que dice te jefe, que me pide. dejó en la calle Aquí sin no hay que dinero. aguantar discriminación, no hay que aguantar prejuicio, no existe eso. El problema es que la gente está tan mal informada, tiene tanto miedo y les cuesta un trabajo actuar que aguantan todo tipo de porquería. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Yo aguanté mucho, Mi pero hasta el día que amigo, se orinó. no lo Hasta ese día. permita. Usted delate la discriminación, el prejuicio. No deje que nadie lo humille, que usted llegue al punto de la desesperación. Usted cometa una locura y desgracie la vida de su familia y la suya propia. Decisión de este caso. Aquí no me cabe duda alguna que aquí hay prejuicio y discriminación por todos lados. Por eso existen los sindicatos también. Por eso existen, para proteger al empleado de todas las humillaciones de tontos como este, que usted lo ve ahí calladito y dice que es religioso, es un sádico. Al final es un sádico bestial que lo que está haciendo es abusar a la gente y Solo estoy aplicándole cuidando mi negocio. sus inseguridades. Que tú tengas un negocio no significa que eres el rey del mundo. Y me le pagas $30,000 a este Ay, en gracias, 30 días. doctora. He dicho, caso cerrado. Yo estoy demandando a esta señora, esta cochina, dueña de un restaurante, según ella, le llama restaurante, no sé, para mí no es un restaurante, ¿no? En el cual, porque yo tengo un caso muy diferente, doctora, ¿sabe? Yo soy una persona muy particular, tengo mis idiosincrasias, ¿no? Soy un germaphobe, tengo fobia a los microbios y a los gérmenes. Y soy muy particular en todo lo que tiene que ver con eso. Entonces yo fui al restaurante de esta señora. ¿Desde cuándo tienes esta situación? Desde niño, doctora, desde niño tuve ese problema, esa condición. ¿Y has ido a médicos, a psicólogos? Fui a un psicólogo, pero se tocaba la cara, se escorababa la nariz con los dedos y eso me daba asco a mí. Yo no podía estar ahí mirándolo, escarbándolo y después me daba la mano al final. Yo no puedo estar con eso. Yo no puedo estar tocando personas con microbios, con cosas. Y fui al restaurante de esta señora y ahí me contagié con hepatitis, doctora. Hepatitis A. Hepatitis A. Y la demanda mía es por daños y perjuicios a esta señora por $23,000. Si me permite explicarle. 23,000, ok. En primer lugar, 20,000 que fueron mis costos médicos de lo que hospitalización, doctores, lo cubrió el seguro. Ajá. Lo cubrió el seguro. Y $3,000 de copago de mi parte. Perfecto, el deducible del seguro médico. Exacto, pero yo quiero los 20,000 para comprarme una cámara de oxígeno como esa de Michael Jackson, porque ahí no entran microbios. Ese es mi sueño. Entonces yo quiero, por los daños y el sufrimiento que yo tuve, creo que ella debe... Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el restaurante de ella? Cuéntame. Bueno, se lo diré, gracias, doctora. Yo fui al restaurante de ella porque una señora en una conferencia de trabajo tenía las mismas fobias que yo. Y me aconsejó a ir a este restaurante porque tienen unas noches en las cuales es la gallinita ciega. Le tapan los ojos y uno come y entonces, por supuesto, cada persona tiene sus 5 sentidos, Sí. pero no ve. Entonces Claro. yo no veo si los meseros tienen, sabes que a veces tienen las uñas sucias, Cochina. los platos están sucios. Entonces uno come con las manos para tratar de curarme, doctora, de Ok, ¿cómo de vencer tu fobia? por supuesto, este problema con el cual yo he sufrido toda mi vida, doctora. Ok, ¿qué pasó esa noche? Estaba la experiencia de los ojos tapados. Exacto. Ajá. Entonces yo, claro, cuando uno está tapado, los otros sentidos se desarrollan mucho más. Claro. Entonces yo puedo escuchar los tenedores, Ajá. las cuchillas, tocando con los platos, la gente masticando. Y le digo a ella, por favor, señorita, pídale a la gente que tengan modales que coman bien, que traten de no hacer Tanto quejas ruido. que yo pienso como cliente se me deben de cumplir, ¿verdad? Porque estoy pagando dinero, ¿no? Sí.
Entonces ellos se enojan conmigo porque yo me quejo. Esa noche, doctora, yo comí, cené, tengo un mesero favorito que era el que yo siempre le limpiaba las manos antes de que él me sirviera la comida y él me entendía a mí. Era mi mesero preferido. Sí. Entonces esa noche yo me fui de ahí, doctora, iba manejando y me sentí enfermo. Empecé a vomitar, había una tormenta de nieve, me tenía que bajar de mi auto, vomitar. Me fui a mi casa, continuaba vomitando. Yo soy impecable, no voy a vomitar en mi casa. Claro. Salía afuera, vomitaba en la nieve, pensé que iba a estar enfermo por varios días. Entonces agarré la basura y la fui a tirar afuera, vomitando, y me desmayé en la nieve. Oh. Imagínense, entonces ahí con las manos y los pies se me volvieron negros con el frío. Llamaron la ambulancia, me llevaron al hospital y da la casualidad que me hicieron exámenes y el departamento de salud me dijeron que tenía hepatitis A. Okay, y el departamento de salud me informó que la señora tenía una empleada que tenía hepatitis A. Ella no había sido transparente conmigo. Ella lo sabía y no me lo dijo porque le interesaba más el dinero que mi salud. Doctor. Perfecto, ya entiendo perfectamente. Bueno, Andrea, ¿cómo respondes a la demanda? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Primeramente, yo necesito una orden de alejamiento de ese señor. Yo ya no puedo más. Mi personal y yo no podemos con este señor. Entra a mi restaurante, va... ¿Qué te pasa? Sírveme, muévete, eso está sucio, agárrate el cabello, que no vales para nada, no sirves para trabajar. Esa no es la manera de tratar con mi personal. Él no Bueno, puede pero tú venir a como decirles dueña de del esa restaurante tienes el derecho a no darle pero para admisión. eso soy yo soy la jefa, él tiene que venir a hablar conmigo personalmente Por eso. y El no cliente siempre atacar, tiene no la razón. atacar a mi personal. Ok, perfecto. Entonces, es verdad, yo tengo este evento que es la gallinita ciega, es para atraer clientes. Entiendo. Donde les tapamos los ojos y ellos comen con todos sus gustos. Es una conexión con la comida. Y resulta que a raíz de la queja del señor con el Departamento de Sanidad y tanta cosa, pues llegan, hacen los chequeos y en efectivo había una cocinera que tenía hepatitis A. ok. Pues yo tomé cartas en el asunto, la mandé en un break, que se recupere, que reciba sus tratamientos y que regrese. Ella es muy buena, es excepcional en la cocina, yo la tengo mucha confianza. Cochina número 2. Ok. Resulta que yo tenía mi manager, yo tenía mucha confianza con él se encargaba de todo. Entonces, este manager, yo empecé a notar una conducta inapropiada entre él y el señor aquí presente. Ok. Pues en estos eventos que tenemos, yo noto que el señor le pide a mi manager que le alimente con los dedos en la boca, metiéndole la comida a los postrecitos que nosotros damos. Pues eso no es una conducta profesional de un cliente y un mesero, no es. Yo soy un adulto. Pero uno es tiene sus cierto morbos. eso, es cierto que él te estaba alimentando. Sí, yo tengo mis morbos, yo Ok. pago por mis morbos Ok, y porque no, continúa, soy un Andrea. adulto. Lo que yo alego es que el señor no se contrajo la hepatitis A por ¿De la comida. cocinera? No, eso no es correcto. Yo creo que el señor se contrajo por el contacto directo No. con los deditos, que como él dice, con basura, con tanta cosa, tuvo con mi ex manager porque a raíz del... Lo echaste. yo lo eché, yo lo boté. Yo no podía tener ese tipo de cosas. No, porque yo siempre le limpiaba las manos a él con un papel con alcohol antes de que me alimentara. y si con fue los al dedos. baño. Eso es lo que él- exacto, eso digo. Y el señor ¿Y tenía si un fue problema. al baño? Él tenía un problema, iba al baño como 5 veces al día. Yo no estoy segura, el señor se lavaba las manos, no se lavaba, yo no sé, pero el señor Ok, tenía un problema. Fue la cerda de la cocinera. Bueno, yo he venido a declarar que pues aquí el señor Jorge ha demandado pues al restaurante porque ha contraído hepatitis. ¿Usted quién es? ¿Quién es usted? Yo soy el camarero. Antes el camarero que le daba de comer a él en la Ella me boquita. despidió injustamente. Ajá, Ella me ok. despidió ¿Justamente? injustamente con todas las cosas que él me pedía que le hiciera. Pues yo siempre me lavaba las manos, Sí, él es me verdad. las limpiaba. Siempre. Bueno, yo hacía todo lo que él me decía porque, Claro. pues bueno, me tipeaba bien. Seguro. O sea, Le daba su buena propina. buena propina. Claro. Bueno, y entonces ella, pues injustamente me despidió. No es El Departamento de Salud me hizo a mí Ajá. exámenes. Ajá. Yo estoy limpio, no tengo nada. ¿Usted fue al baño alguna vez esa noche? Estoy Sí, segura. claro. O sea, doctora, yo tengo un problema de próstata. Voy hasta 5 veces en Yo mi se lo turno. dije. Pero yo me lavo las manos cada vez que él iba al restaurante, y esa noche él me dijo, lávate las manos. Llegué, me lavé las manos, y cuando él anda con sus paños, todos sus implementos,
me limpió los implementos y me pidió que le diera Siempre. su postre. De comer. De comer. Ok. Buenas tardes, ¿su nombre? Doctora Polo, mi nombre es Nayi, yo soy la cocinera. Ah, ¿cómo te sientes, Nayi? Ya ahora un poco mejor con Ok. los medicamentos. Qué bien. Yo trabajaba como cocinera de Daniela y pues yo me sentía mal, fui al doctor y el doctor me dijo que tenía hepatitis A. Ajá. Fui y me recomendó que pues me dio medicamentos para que yo descansara. Ah. Y ya me recuperé, luego volví a mi trabajo. Yo era muy cuidadosa, me ponía el gorro, pero aquí el señor era muy pedante, entraba a la cocina, nos interrumpía, siempre estaba con su maltrato hacia nosotros. Enseñarles cómo hacer, Y yo no hacer las sé cosas. qué él hace aquí, defendiendo aquí al demandado, Claro. cuando él era el que nos obligaba a nosotros a hacer ciertas cosas. Yo traje un video y se lo entregué a producción. ¿Quién es el que te obligaba a hacer ciertas cosas? Es- Vamos a Porque ver me las tipeaba imágenes, bien, señor él director. me tipeaba bien. A ver, señor director. Pero para mí no sé por qué. ¡Silencio! El cliente más como que tiene este restaurante es fastidioso. ¡Escupe, escupe! ¡Eso! ¡Uy, mira, mira! ¡Eso! ¡Ay, qué cochino! Ven, ven, ven. No, yo no puedo hacer eso porque yo soy de cocina. Oye, haz lo que yo soy. No lo voy a hacer porque yo soy de cocina. Ay, espérate. Este hombre, mira, a ver si me quedó huyendo, yo no sé. ¿Qué es esto? ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Eso es para que se cure. Le está dando un ataque de ansiedad o algo, yo me imagino yo. Oh, ¿está bien, Jorge? Me traicionaste. No, Jorge, mira, mira, mira todo lo que has vivido ya. Eso sí, Qué asco, qué asco, yo estoy doctora. limpio, mira. Para que yo tú tengo mis veas exámenes que tú más limpios, confías en limpios. la vida, lo que te hace. Es que de Y ahora- verdad es que eres muy cansón. Es que Yo lo no llevaba puedo con la poner doble, esa- yo lo llevaba él con la nos doble. obligaba. Pero porque entonces me tú escupiste tipeaba. también en el plato. Digo, Paramédico, dile al paramédico que le entre, Y por ahora yo favor. con eso en mi librería cerebral, con eso dándome vuelta en la cabeza todos los días, se puede imaginar. No, no, Ahí no. en la cabeza. No, yo me lo imagino. Vamos a hablar de lo que es, ¿qué es la hepatitis A? ¿Qué es? La hepatitis A es una infección viral, ¿verdad? Que se puede transmitir de personas. Ay, me muero. Calma, calma. Doc- Bueno, pero Yuri... Es una infección viral que se puede transmitir de persona en persona, que se puede transmitir por alimentos contaminados o por una persona que esté contaminada, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usualmente está relacionado a pobre higiene. O sea, puede encontrarse en mariscos, puede encontrarse Frutas, en frutas, puede comida. encontrarse en pescado, en comida, ¿verdad? Y el peligro de esto es que puede ser transmitido a otras personas aún 1 o 2 meses antes de que la persona desarrolle síntomas. Ok. Y este es el peligro. Por eso es que ¿Qué medicina se le tiene que dar a una persona que contrae hepatitis A? no hay un medicamento como tal específico. A ellos se le vacunan, se mantienen bien hidratados y se le dan medicinas que ayuden a tratar los síntomas particulares que tenga cada persona, ¿verdad? Perfecto. ¿Puede morir una persona si no se trata la hepatitis A? Puede llegar a ser una hepatitis fulminante, o sea, puede llegar sí a matar a una persona. No cabe duda que él contrajo esto de los empleados de aquí del restaurante. De alguna manera de los empleados. Porque inclusive ella se vio obligada, ella dice que se vio obligada, pero ella también escupió. Ella tiene mis Y ella exámenes, tenía yo creo que- hepatitis A. Y a- Andrea, pero escucha. Y aún Yo ella- confiaba plenamente Bueno, en pues él. sí, tienes mi- desgraciadamente me tuviste empleados que son una Tú tienes mis falta de exámenes. ética y una falta de profesionalismo. En vista de la evidencia y de lo que hemos descubierto aquí, no me queda otro remedio Él se lo buscó. que concederle la demanda al señor en su totalidad. $23,000, 30 días. He dicho, caso cerrado. Doctora, estoy harta. Yo quiero el divorcio, estoy harta. O sea, que estás casada con este hombre. ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Y ya se acabó el amor. Pues no me escucha. Sí, ya se acabó el amor. ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Tienen hijos? No. No hay No, hijos. no, no.
gracias a Dios. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido la relación de ustedes y qué fue lo que te decepcionó al punto de que quieras divorciarte a 2 años nada más? Mire, Héctora, yo lo conocí a los 19 años, amor a primera vista. Era lindo, detallista, romántico, me trataba muy bien, serenata, me regalaba flores, salíamos siempre, cine, restaurantes, se llevaba muy bien con mis amigos, mi familia, todo era perfecto para mí, al punto de que a los 21 años, pues, decidí casarme con él. Al primer año igual, o yo creo que más hermoso aún, pero de un año para acá, la verdad, dio un giro total. Pues, para empezar, es adicto a la pornografía. Espérame, ¿qué tienes? No, ¿Por qué estás diciendo eso? No, sí, ¿Pero lo por qué sabes, lo dices aquí? y ¿No tienes por qué estar y lo diciendo sabes. semejante cosa? Porque no me escuchas. ¿Y eso no me qué tiene que escuchas. ver? ¿Por qué se lo tienes que decir así a la gente? Porque no es me demasiado escuchas. íntimo, mija. Demasiado Cállate, íntimo. Cállate. ¿Y ahora me callas? Sí, estoy hablando yo con ella. Mire, doctora, empezó primero con sus revistas Playboy. Y bueno, pues es hombre, bueno, uno acepta eso. Como si a ti no te No. gustan las revistas también. Pero bien no que te tanto divertías a con ti, ellas. Pero bien como que te tú divertías eres con ellas. Ya es una obsesión, ya contigo. ¿Obsesión qué? Sí. Que no- Empezó con eso. Después, a otro nivel, ya más obscenas, más feo. Después, sus películas porno. Ahora, en la casa, puras películas pornográficas o revistas. Oye, a mí me da pena cuando vienen amigos, familia, pues da pena, la verdad. También bien que se Ah, divertían sí. con las revistas también tus amigos, ¿verdad? Mira, bueno, hace unos meses me salió que me tenía una sorpresita y pues la verdad me emocioné, dije, ay, bueno, ya todo va a regresar a la normalidad. Pero pues no, o sea, me salió, no, pues te traje una película de Blancanieves y los 7 enanitos. Dije, pues somos adultos, o sea, pues, se me hizo muy niño. Sí. Y pues bueno, sí era Blancanieves y los 7 enanitos, en efectivo, ¿verdad? Pero pues sí, era Blancanieves, los 7 enanitos. Los 7 enanitos. Oye, la verdad, eso no pero es de Dios. Yo O lo sea, hice eso porque no, la no, diversidad no. también es buena. La diversidad también es buena. Pero no te tienes que tanto sacar lo así, aburrido. no tanto pues, sí, así, no tanto sí, así. Sí, bien, no pero bien que te tanto así. encantó. Eso bien ya que es te obsesión, reíste. eso es obsesión, ¿sí? Ya después, otra vez, ay, te tengo una sorpresita. Y la verdad, esta vez sí me asusté, pero me salió con un dildo. Yo pensé que era para mí, pero consolador. no, quería que se lo metieran en el Ay, Dios. Oiga, hágame usted el favor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por No, qué está no, diciendo no, esas no, no, cosas? no, porque O sea, tú te a mí acepto la no risa, me pero ¿por qué está diciendo intimidad de ese porque tú a tipo? mí no Pero me ¿por qué escuchas. fregó sin intimidad de ese tipo? También dentro del matrimonio tiene que haber diversidad, sino porque siempre es lo mismo. Además, yo quiero aclarar lo del dildo, ¿sí? Usted sabe que el punto G del hombre se encuentra en Ay, la ahora próstata. yo no tengo- Sí, mira, también. no me lo Cuando uno tiene que tiene el explicar. placer- bueno, Yo- cuando uno tiene escucha. el placer suficiente, tiene que buscar opciones, doctora. Tiene que buscar opciones. Que tú también estás decepcionado en este No, no, matrimonio. no, pero para darle mayor sabor, mayor diversidad a la relación. ¿Sí? Yo no creo que tenga nada de malo buscar opciones distintas. Ok. ¿Para qué estar en la Bueno, monotonía? ahora aguántate. ¿Qué más ha ocurrido que ya te llegó al punto de venir aquí y pedir el divorcio? Mire, es codo. Es codo. Tengo que esperar a que la bolsa se me llene de cupones de descuento para ir al supermercado. Oh, el tipo de los que camina con el Sí, codo para no gastar sí, zapatos. Sí, no, y aparte de eso, La economía no está como para andar gastando no, y diestra y tú y siniestra. yo trabajamos. Sí, pero no te Sí, alcanza y no tampoco. tenemos hijos. Tampoco te entonces, alcanza y te gusta tampoco, despilfarrando el dinero. tampoco es para andar Ahora así de resulta, codos. Ahora ¿sí? resulta. Pero bien que los andas recortando también. Y todavía es cochino. O sea, va y me Cochino deja... No, si eres cochino, va y me deja los platos en la recámara llenos de comida, basura, llega de jugar fútbol con los tenis todos llenos de lodo y la verdad me ensucia. Y No levanta hace la nada. taza del inodoro. Nada, nada. O sea, no hace nada. Es cochino. La verdad a mí sí me gusta la limpieza. Y no hace nada. Bueno, No dime hace una nada. cosa, Catalina. ¿Existe la posibilidad de que se reconcilien o realmente ya el hombre se te salió y no quieres nada con él? Yo he intentado hablar con él. No me escucha. No, es que para lo que nada. pasa es que cuando habla uno con ella es un monólogo de su parte. No me Es un escucha. monólogo. 5 Sí. minutos de monólogo y se acabó. Oye, pues ¿cómo? Eso no es hablar, eso no es conversar, eso no es llegar a acuerdos. Con esta señorita es como la ley de Herodes, o te te
Ella tiene que ganar siempre. Pues ¿de qué se trata? ¿Así no puedes platicar? ¿Así no puedes llegar a acuerdos? Le he propuesto ir a terapia, no, o sea, simplemente me tira león, o sea, no me escucha. O sea, que estás convencida de que el divorcio es la solución para resolver esta tristeza con que están viviendo. Definitivamente. Muy bien. Bueno, Federico, ella se quiere divorciar de ti. ¿Cuál es tu posición en esto? Pues mira, doctora, yo quiero mucho a mi esposa, la amo. Yo he intentado también... Si me amaras, me escucharas. Ahora ya hablas, ya ves, su monólogo. Pero yo te estoy prestando atención a ti, tranquilo. Mire, yo la amo, por eso vine a tratar de solucionar, me sale con el divorcio. Pero mire, si se trata de sacar trapitos al sol, así como le dice, bueno, pues déme la oportunidad a mí también. Después igual del año de casados, todo muy padre, todo muy bien. Pero a los 3 meses igual me salió con una sorpresita, que le dolía el estómago, que se sentía mal, y recurrente. Yo como buen marido la llevé al doctor, le hace unos estudios y me habla el doctor muy preocupado. ¿Y con qué cree que me salió? Dice, tiene una infección intestinal a causa de los palos que se metía con su exnovio. Eso no es verdad. O sea, por eso fue. Eso no Imagínese, es verdad. yo por amor lo perdoné a los 3 meses. Eso no a los es 3 verdad. meses. Que me salga, ya ni conmigo Eso le gusta no eso. es verdad. Eso Sí, no es pero ven verdad. que con el otro te lo zumbabas Eso todo no y ahora sí, verdad. ¿verdad? Eso no es verdad. No conforme con eso, come como pelona de auspicio. Sí, que la mantenga el gobierno. Como Ahí la ve chiquita y pelona todo. de auspicio. Sí. Ay, Dios. Que la mantenga el gobierno, sí. Bien que no le gusta comprar cupones, pero bien que traga como desesperada, sí. O sea, uno no puede estar así, pues ¿de qué se trata? Trabajo. Sí, lo peor es que ahorita la ve flaquita y muy bonita, pero, o sea, cuando tenga, no sé, 40, 52, está toda gorda y fodonga, Sí, y uno va a así tener como que andar tú. con Así las como carnes tú. por todos lados. Así como ¿sí? tú ahorita. Pues, ¿de qué se trata? ¿No? A mí, yo le digo personalmente, a mí me encanta pues salir a bailar, a cantar, a tomarte un trago, no sé. Esta mujer es más aburrida que jugar fútbol solo, ¿sí? O sea, no se puede. ¿Por qué no decir, bueno, es verdad, mira, esto no va a funcionar, aquí cortamos las pérdidas Porque- y cada cual es por su camino? Porque, doctora Polo, para mí las cosas buenas pues valen más que las malas. Y por algo nos enamoramos y todo. Pero al final del día, cuando uno se casa, todo cambia. O sea, no es lo mismo que noviazgo y andar de manita sudada de aquí para allá. Tienes Las toda la cosas razón. cambian porque convives más, etcétera. Si uno está en la Sí, pero cama no y todo. tanto así. O sea, ya llegaste al punto de que tú sabes que eres lactoso, sabes que eres intolerante a la lactosa. ¿Y eso Y qué? aún así va y se echa sus 2 vasos cada noche. Hoy a la 1 de la mañana me está despertando con el olor donde se está truene y truene pedos. Oiga, o sea, no. ¿Y eso por qué tiene que ser Y la luego doctora? aún va y lo sabanea. Y lo ¿Para qué sabanea me de lo paso. fume? ¿Para que me lo fume? No, y no contento con eso, carcajadas. Y no contento con eso, va y me echa uno en la cara. Y se va corriendo risa y risa al baño a terminar de hacer sus porquerías. Oiga, eso Pero no Catalina, ¿tú qué esperabas de la vida? O sea, esto es todo parte de una relación. O sea, cuando uno tiene una relación matrimonial, que al principio empieza con un poquito de hipocresía, porque es verdad lo que dicen, nadie se echa el pedo de novio, porque, ay, no, para que no sepan que... Pero ya de casado uno baja la guardia y es parte de la vida. es como si tú y no te cuando echas uno pedos, ama ¿o a qué? un ser humano... Sí, O pero sea- no así como tú. Ahora resulta que las mujeres flores. Claro. O sea, No es así. No es así. Producción me está diciendo que hay una persona que sabe que están ustedes acá y quiere entrar a la sala. pero nosotros no trajimos a nadie. Bueno, pero hay alguien que está aquí y quiere hablar en el caso de ustedes. Lucas, pasemos a esta persona. ¿Y usted quién es? Yo soy la hermana de Catalina. Ah, eres la hermana de Catalina. ¿Y Sí, quién sí. te invitó? ¿Por qué viniste o qué? Yo vengo aquí a decir un par de cosas respecto a mi hermana. Pues mi hermana, tengo mucha comunicación yo con ella siempre. Como tenemos tanta comunicación, mi hermana y yo, ella me comentó una vez que mi cuñado tenía una fantasía sexual. Ey, pero eso queda entre nosotros. Permítame tantito, No nos tienes que permítame tantito. ventanear. Ella me No, comentó no, no, que no, su no, esposo no. Federico tenía una fantasía sexual conmigo, que siempre me decía que Federico decía que yo era muy linda, que me la hacía muy guapa, que estaría muy padre que yo estuviera compartiendo con él y así. Entonces mi hermana me dijo, con afán de complacer a mi cuñado, que si yo participaba.
Yo siempre he respetado al hombre ajeno. Espérate, ¿por qué tienes que estar Yo diciendo siempre he eso? respetado al hombre ajeno. Permíteme tantito, me toca a mí hablar. Pero no tienes por qué estar diciendo eso. Yo siempre he respetado al hombre ajeno, pero como fue un acuerdo entre mi hermana y yo, accedí. Okay. Tuvimos un encuentro sexual, mi cuñado y yo. Yo estaba observando. Mi hermana estaba observando el acto. Y a partir de ese momento, pues, yo me retiré un poco, respetando. Pero cuando mi hermana me dice que es inminente un divorcio, que de plano lo quiere dejar, bueno, pues yo tomé una decisión. Yo vengo a decir, doctora, que desde ese día que tuve intimidad con él, no me lo he podido sacar de la cabeza. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás tonta o qué tienes? No me lo he podido sacar de la cabeza. Siento muchas cosas. Puedo decir que estoy enamorada con él. Tenemos muchas cosas en común, él y yo. Y bueno, si definitivamente, ¿Qué tú lo vas a tienes? dejar y todo antes de que se lo lleve otra mujer, yo vengo por este hombre para llevármelo a mi casa. ¿Qué tienes? ¿Por qué pones que es tienes? eso? ¿Qué Yo me lo estás llevo a mi tonta? casa. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Eres una Ella idiota. lo trae, estás pero tú no lo pendeja, quieres. estás ¿Por qué pones unas pendeja. esposas? No lo quieres. ¿Por qué pones unas esposas? ¿Qué tienes? ¿Por qué pones unas esposas? Doctora, siempre respeté. No, a mí no me mires, yo no tengo llave de esas esposas. No, la llave me Tú la no tragué. tienes- La llave me la tragué. ¿Te tragaste la llave? Siempre puede meter la mano a mi boca para sacarla. Güey, no. Pero ella ya no lo quiere. Tú ya no lo quieres. ¿Quién me tú callas? ya no lo ¿Quién me quieres, callas? tú ya Eso no no lo tiene nada que quieres. ver. Tú estás viniendo a este programa, tú estás viniendo a este programa. ¿Por qué Ella pones está unas viniendo a este esposas? programa a pedir un divorcio. Porque Sí, ella no lo quiere. claro. Y yo lo me amo. estás pidiendo Yo el lo divorcio. quiero. Y si ella ya lo quiere dejar, yo Pero me lo me llevo caen a para mi mí. casa. No, no, y ya lo esposaste y Pues ya lo todo. esposó. No. Yo me lo llevo para mi pues casa. Y como dice el dicho, lo que es basura para algunos es tesoro para otros. Ay, mira qué yo me lo llevo. Y el que se va para Sevilla pierde la silla. Esta Claro la que perdió. no, es mi marido. Pues no te es estás mi queriendo marido. divorciar de mí. Yo te Digo, amo. pues, tú ok, me amas, Federico. Espérame. ¿Qué tienes? ¿Estás tonto o qué? No, es mi marido. Es mi marido. Lucas, esta chica, la que está esposada, esa cintita que te le cuelga así, métesela adentro. Es mi vestido. Así, es el brazo. Lucas, ayúdala. No me metas mano, que nada más Federico me la puede meter. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho. O sea, Federico, enfrente de mí. ¿y tú qué sientes? ¿Qué tienes? Pues mira, doctor, esto es una posición muy incómoda. Yo le comento, yo quiero a mi esposa, y yo vine aquí para intentar algo, Claro. sí, pero cuando uno le pisotean el ego de esa manera y lo evidencian de esa Claro. manera y le hacen sentirse No, mierda. claro. El problema aquí es que aparece esta mujer, Tu cuñadita. Margot, diciéndome tales cosas, el ego de hombre se infla. Claro. ¿no? Y creo que es bonito sentirse querido, sentirse respetado, sentirse Estoy de amado. acuerdo. No, y se te va a inflar otra cosa. Tú vente conmigo. No, señor. Es que- Oye, ¿qué cuñada, problema? que te voy a avisar Me dice- una cosa. Hay una cosa que tengo que te decirte. amo. El señor se tira pedos y ventanea la sábana. No me importa. Yo no también te me tiro interesa. otros pares y no importa. Ah, bueno. Pero mira, sí te te quiero. voy a decir una cosa, me está diciendo que a los 4 años, yo creo que el amor no tiene tiempo y no tiene edad. Y yo creo que merezco una oportunidad, merezco darme una oportunidad de ser feliz y tratar de tener empatía con alguien, porque si para ti soy una como dices, pues No yo lo creo que no hay eres, más que hablar. lo eres, pero no. Decisión Yo creo del que no hay más caso. que hablar. Decisión del caso. No, lo siento. Déjeme Viniste a decirles tirarme algo. mierda, pues vete con tu Están viendo aquí vete con tu a todos los días. Sí. O sea que ¿Dónde si usted saliste? está inconforme con su pareja y no le gusta, o está viéndole nada más que los defectos, cuidadito, que puede haber alguien al ladito que esté fijándose para robar. Porque considero que el matrimonio está irremediablemente roto por lo que expuso la demandante. Voy a disolver el matrimonio que está Doctora, no puede hacer eso. Lo hubieras pensado No, antes. no. Lo hubieras pensado antes. Lo hubieras pensado antes. Pero tú no viniste a pedir el divorcio. Pero sí, nada más. Bueno, ve, díselo a toda la Le concedo el divorcio a la esposa que lo ha pedido porque ya no aguanta más al esposo, cada uno por su lado, feliz y contento. He dicho, ¡caso cerrado! Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado.
qué pensar.